Lo que está pasando en el Caribe en este momento no es un accidente, es un plan. Y si vives en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Miami o en cualquier rincón de nuestra región, lo que Washington está moviendo hoy va a afectar tu vida directamente. Maduro fue capturado. Cuba está sin luz. Y la República Dominicana firmó un acuerdo militar con Estados Unidos que no tiene precedentes en toda la historia de este país. Los tableros de poder no se mueven en las noticias del día, se mueven meses antes, en silencio, en acuerdos que nadie explica con claridad. Hoy vamos a analizar 4 movimientos concretos que definen lo que está pasando en el Caribe bajo la política de Trump y lo que viene después. 1. La nueva posición diplomática y militar entre Estados Unidos y la República Dominicana. 2. El estado actual de Venezuela después de la captura de Maduro. 3. La crisis energética en Cuba y por qué es el siguiente objetivo. Y 4. Cómo están respondiendo los líderes de la región y qué significa eso para nosotros. El 26 de noviembre de 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizó en Santo Domingo. No fue una visita de cortesía. Fue a firmar el primer acuerdo militar bilateral mayor entre Estados Unidos y la República Dominicana en la historia de ambos países. El acuerdo es concreto. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ahora tienen acceso temporal a zonas restringidas de la base aérea de San Isidro y al Aeropuerto Internacional Las Américas para reabastecimiento de combustible, transporte de equipo y personal militar en el Caribe. El presidente Abinader lo presentó así: técnico, limitado y temporal. Hegseth lo presentó de otra manera. Criminality knows no boundaries, whether it's the United States of America and Washington, D.C., or it's the Caribbean and the Western Hemisphere. We are going to go after narco terrorists. It will not stand. Our borders will be secure, whether it's the Dominican Republic or the United States of America, and we look forward to working with our partners to make it happen. You know, President Trump believes in a clear principle: peace through strength. You get peace by being strong. And if you're a narco-terrorist who wants to bring drugs to the United States of America, we will find you, we will fix you, and we will finish you, because we have all the rights in the world. We've got lots of attorneys and lots of intel analysts, and we know exactly who we're targeting and why. If you're involved in that conduct, we will kill you. It's that deadly serious because of the poison that has made its way into the American public for far too long. La República Dominicana ha dado un paso al frente. Por eso decidimos venir aquí primero. Fíjate en esa frase: venir aquí primero. No a Jamaica, no a Trinidad, no a Bahamas, a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es el aliado estratégico más confiable que tiene Washington en el Caribe en este momento. Y ese posicionamiento tiene consecuencias positivas y negativas que el gobierno dominicano va a tener que administrar. El 7 de marzo de 2026, Abinader estuvo en Miami en la cumbre Shield of the Americas, el escudo de las Américas, junto a Trump, Milei, Bukele y otros líderes. La coalición tiene un nombre ahora: ACCC, America's Counter Cartel Coalition, la coalición anticártel de las Américas. Pero aquí está el dato que no se menciona en ninguna cobertura dominicana. La República Dominicana aparece en la lista de 23 países que la administración Trump identifica como países de tránsito de drogas o países productores de drogas ilícitas. Eso significa que Abinader está haciendo un equilibrio muy delicado, aliado de Washington en el Caribe y simultáneamente en una lista de vigilancia antidrogas de Washington. Ese es el costo del acuerdo. Y es un costo que no se está discutiendo públicamente con suficiente profundidad.
El 3 de enero de 2026, la administración Trump ejecutó una operación que cambió el mapa político de América Latina. Nicolás Maduro fue capturado. Eso no es lo que quiero analizar hoy, porque ya lo analizamos en reportes anteriores. Lo que importa analizar ahora es qué pasó después. Lo que pasó después es que Venezuela dejó de enviar petróleo a Cuba. Eso no es un accidente diplomático, es una consecuencia directa y calculada. Sin Maduro, sin el mecanismo que mantenía vivo ese flujo de crudo subsidiado que Cuba recibía desde hace años. Las sanciones estadounidenses sobre Venezuela siguen activas y se han intensificado. La administración Trump las usa como herramienta de presión sobre cualquier país que intente reactivar relaciones comerciales con Caracas. Y aquí está el elemento que no se discute suficiente. México. La presidenta Claudia Sheinbaum, que venía sosteniendo una relación tensa con Washington, tomó una decisión en enero de 2026 que lo dice todo. Suspendió los envíos de petróleo a Cuba para evitar tensiones adicionales con la administración Trump. Piénsalo. México, un país que históricamente ha mantenido relaciones con Cuba por principio de política exterior soberana, decidió cortar ese flujo. No porque cambió su postura ideológica, sino porque la presión económica y política de Washington se volvió demasiado costosa de resistir. Ese es el poder de las sanciones cuando se aplican con determinación. Y ese es el tablero sobre el que se está moviendo Cuba ahora mismo. El 3 de enero de 2026, el mismo día de la captura de Maduro, Estados Unidos impuso sanciones sobre el petróleo enviado a Cuba. Fue simultáneo, coordinado. 4 semanas después, el 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo aranceles a cualquier país que exporte petróleo a Cuba. El resultado, Cuba entró en una crisis energética de una magnitud que no veía desde los años 90, después del colapso soviético. Apagones de 12, 14, 16 horas diarias en La Habana y en el interior del país. El 13 de marzo, el presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba estaba en conversaciones con la administración Trump para buscar soluciones al bloqueo de petróleo. Ese es un momento histórico. Cuba, que durante décadas ha rechazado negociar bajo presión con Washington, está sentada a hablar. ¿Desde qué posición? Desde una posición de debilidad energética y económica, sin precedentes recientes. Y aquí está la pregunta estratégica que los analistas están haciendo. ¿Es Cuba el siguiente Venezuela? Según reportes de Axios de la semana pasada, basados en fuentes dentro de la administración, la respuesta es todavía no. Hay 3 diferencias que la administración reconoce. Primero, no tienen identificado un sucesor viable para el régimen cubano, como sí tenían con Delcy Rodríguez en Venezuela. Segundo, el embargo a Cuba está codificado en ley estadounidense. No puede deshacerse solo con una orden ejecutiva. Y tercero, la presencia militar de Estados Unidos frente a Cuba es menor que la que montaron frente a Venezuela en los meses previos a la operación de captura. Pero hay una frase de un funcionario de la administración que resume todo. Tenemos una caja de herramientas muy profunda. Hay más por venir. El Caribe y América Latina están divididos en este momento en 3 grupos. Y cada grupo está haciendo cálculos muy distintos. El primer grupo son los aliados directos de Trump. Abinader en la República Dominicana, Bukele en El Salvador, Milei en Argentina. Estos líderes estuvieron en Miami el 7 de marzo
en la foto oficial de la cumbre Shield of the Americas. Están apostando a que alinearse con Washington les da protección, acceso económico y legitimidad internacional. El segundo grupo son los que buscan equilibrio sin confrontación. Colombia es el ejemplo más interesante. El presidente Gustavo Petro, que en algún punto estuvo en guerra diplomática con Trump y bajo amenaza de sanciones, logró sentarse en la Casa Blanca en febrero y desescalar la tensión. No se alineó, pero tampoco confrontó. Navegó. El tercer grupo son los que resisten. Venezuela está en colapso institucional. Cuba está en negociación forzada. Nicaragua sigue en aislamiento. Estos tres países fueron excluidos de la cumbre Shield of the Americas. Y esa exclusión en sí misma es un mensaje político deliberado. Y hay un cuarto elemento que no encaja perfectamente en ninguna categoría. La CIA y el Comando Sur están teniendo reuniones directamente con oficiales militares cubanos en el perímetro de Guantánamo. El director de la CIA, John Ratcliffe, estuvo en La Habana. El general Francis Donovan del Comando Sur se reunió con militares cubanos. Esto es contacto de inteligencia en paralelo a la presión pública. Eso significa que hay una negociación que ocurre en dos niveles simultáneos: la presión pública y económica que vemos y una conversación privada que no vemos. Ese es el patrón clásico de la diplomacia de poder antes de un cambio de régimen o antes de un acuerdo. La pregunta que el Caribe entero está intentando responder es: ¿cuál de los dos va a ganar? Entonces, ¿qué viene para el Caribe? 4 conclusiones concretas de este análisis. 1. La República Dominicana es el aliado estratégico número 1 de Washington en el Caribe. Eso da beneficios y exige costos que todavía no hemos visto completamente. 2. Venezuela post-Maduro sigue siendo el eje del tablero. Lo que pase con su petróleo, sus sanciones y su transición política va a determinar el futuro energético y político de Cuba y de toda la región. 3. Cuba está negociando desde debilidad. Las conversaciones que están ocurriendo en privado son más importantes que cualquier declaración pública. Lo que salga de esas negociaciones definirá la próxima fase. Y 4. Los líderes de la región están eligiendo bandos, no porque quieran, sino porque la presión de Washington no deja espacio para la neutralidad cómoda. Si este análisis te fue útil, dale like a este video. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Cuba es el próximo objetivo de Washington? ¿O crees que hay un acuerdo en marcha? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo reporte.